¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor, a pesar de estar lleno de cosas, se siente extrañamente vacío? Que las paredes de tu propia casa, por más doradas que sean, se convierten en una jaula. Clara, una joven que conocía la opulencia desde la cuna, vivía precisamente en esa paradoja. Su hogar, un monumento a la riqueza material, resonaba con un silencio ensordecedor, un eco constante de ausencias emocionales. Los gestos, cuando existían, eran tan calculados y fríos como los números en las cuentas de su padre, un banquero cuya fortuna era inversamente proporcional a la calidez que proyectaba. Clara era un reflejo de ese entorno, una flor delicada atrapada en un invernadero de cristal, protegida de las inclemencias del tiempo, sí, pero también aislada de la brisa que trae consigo la vida real, del sol que nutre y de la lluvia que purifica. Sus días transcurrían entre lujosos salones y la soledad de sus propios pensamientos, un laberinto de pensamientos que no encontraba salida. No era la falta de objetos lo que la afligía, sino la carencia de algo mucho más esencial, algo que el dinero, por más que se acumulara, no podía comprar. Conexión. Una conexión genuina, un lazo que trascendiera las apariencias y las posesiones. Su risa, si alguna vez había existido, se había extinguido hace mucho tiempo, ahogada por la solemnidad de un hogar donde las emociones parecían ser un lujo innecesario, o peor aún, un signo de debilidad. Esta historia no trata sobre la acumulación de bienes ni sobre las desventuras de la alta sociedad, aunque parte de ese mundo. Tampoco es una fábula sobre la pobreza que se transforma en riqueza material. Más bien, es una exploración íntima de la riqueza que realmente importa, esa que reside en el corazón de las relaciones humanas, en los pequeños gestos que, como semillas, pueden germinar y transformar paisajes enteros. Se adentra en el terreno de lo invisible, de aquello que no se puede tasar ni cuantificar, pero que tiene el poder de sanar, de despertar y de dar color a la existencia. La vida de Clara, marcada por esta opulencia distante y una profunda soledad, estaba a punto de dar un giro inesperado con la llegada de Elena. Elena no era una invitada que llegara para deslumbrar con joyas o para compartir chismes de salones elegantes. Elena era la nueva cocinera, una mujer cuyo mundo olía a especias exóticas, a pan recién horneado y a ese aroma reconfortante que solo emana de una cocina donde se cocina con alma. Su llegada no fue un evento anunciado con fanfarrias, sino una irrupción sutil, pero poderosa, en la quietud forzada del hogar de Clara. Elena traía consigo no solo el arte culinario, sino también un calor humano que contrastaba brutalmente con la frialdad reinante. En un mundo donde las palabras a menudo se usaban para construir muros, Elena parecía comunicarse a través de sus creaciones, a través de la alquimia de los ingredientes que transformaba en platillos llenos de amor y sabor. Su cocina se convirtió en un refugio, un espacio donde el tiempo parecía detenerse, un santuario donde los aromas y las texturas hablaban un lenguaje universal, un lenguaje que Clara, a pesar de su encierro, comenzaba a comprender. Elena, con esa intuición innata que poseen quienes viven cerca de la tierra y de los ciclos naturales, percibió en Clara algo más allá de la fachada de indiferencia y melancolía. Vio una chispa oculta, una luz tenue pero persistente que esperaba ser avivada. No la vio como la hija del banquero, sino como un alma sensible atrapada en circunstancias asfixiantes. Y así, entre el vapor de las ollas y el chisporroteo de la sartén, Elena comenzó a tejer un puente invisible, un lazo que uniría sus mundos aparentemente dispares. No fue con grandes discursos, ni con promesas vacías, sino con actos sencillos y constantes, un platillo preparado especialmente para ella, una palabra amable mientras revolvía una salsa, una mirada comprensiva
que decía más que 1000 frases. Estos momentos, a menudo robados entre el ajetreo de la cocina, se convirtieron en los ladrillos de una nueva realidad para Clara. Una realidad donde la calidez comenzaba a reemplazar al frío y la conexión humana a la soledad. La historia que se despliega a partir de aquí es un testimonio de cómo la bondad, en su forma más pura y desinteresada, puede ser el catalizador de cambios profundos, demostrando que a veces un simple acto de amor o una muestra genuina de afecto tiene el poder de desbloquear el corazón y de abrir las puertas a un mundo de posibilidades. Es la historia de cómo, en medio de la opulencia material, se puede encontrar la verdadera riqueza en la conexión humana, y cómo un gesto de ternura puede ser el inicio de una transformación que florezca en un jardín de esperanza. La transformación en la vida de Clara, iniciada por la calidez de Elena, no fue un evento instantáneo, sino un proceso gradual que se manifestó en la sutil alteración de sus rutinas y percepciones. Observar a Elena en la cocina, no solo como una empleada, sino como una artista de los fogones, le reveló a Clara un tipo de maestría y dedicación que escapaba a la fría eficiencia de su mundo. Elena no seguía recetas como un autómata. Las interpretaba, las sentía, añadiendo ese toque personal que convertía un simple guiso en una experiencia. Esta observación despertó en Clara una curiosidad latente por el acto de crear, por la alquimia de combinar elementos para producir algo nuevo y placentero. Fue a través de la observación de las manos de Elena, ágiles y precisas al picar verduras, firmes al amasar pan, pero siempre con un ritmo que denotaba un profundo respeto por el alimento, que Clara empezó a vislumbrar la belleza de la labor manual, de la dedicación que se pone en la preparación de algo destinado a nutrir el cuerpo y el espíritu. La cocina de Elena, con su desorden ordenado y el aroma embriagador de las hierbas frescas, se convirtió en un laboratorio de aprendizaje para Clara. No se trataba de aprender a ser una cocinera profesional, sino de absorber la filosofía detrás de la cocina de Elena. La paciencia, la atención al detalle, la generosidad inherente a compartir alimentos preparados con amor. Cada platillo que Elena presentaba a Clara no era solo una comida, era una historia contada a través de sabores y texturas, una invitación a un mundo donde la abundancia no se medía en quilates, sino en la calidad de las relaciones y la profundidad de las emociones compartidas. Profundizando en la dinámica entre Clara y Elena, descubrimos que la influencia de la cocinera trascendía la mera alimentación. Elena, con su enfoque empático, comenzó a introducir sutilmente a Clara en el arte de la escucha activa y la comunicación no verbal. En lugar de imponer sus ideas o de intentar forzar una conversación que Clara aún no estaba preparada para sostener, Elena utilizaba el entorno de la cocina para facilitar la interacción. Por ejemplo, al preparar un postre, podría pedirle a Clara que le pasara un ingrediente específico, no solo por necesidad práctica, sino como una forma de involucrarla, de hacerla parte del proceso. Estos pequeños intercambios, desprovistos de presión, permitían a Clara sentirse útil y valorada, rompiendo gradualmente las barreras de su aislamiento. Elena, por su parte, aprendió a leer los gestos de Clara, a interpretar el ligero asentimiento de cabeza, la mirada que se detenía en un detalle, como indicadores de su estado de ánimo y de su receptividad. Esta comprensión mutua, construida sobre la observación atenta y la paciencia, sentó las bases para una comunicación más profunda y significativa. Es un ejemplo fascinante de cómo el contexto de la cocina, un espacio tradicionalmente asociado con el cuidado y el sustento, puede transformarse en un escenario para el desarrollo emocional y la sanación psicológica. La habilidad de Elena para crear un ambiente seguro y acogedor
donde Clara podía expresarse sin temor a ser juzgada o incomprendida, fue fundamental en este proceso. La verdadera riqueza, como se revela en esta etapa, no se manifiesta únicamente en la generosidad de los platillos, sino en la calidad de los instantes compartidos. Hubo una ocasión en particular en la que Elena preparaba una sopa delicada, un caldo reconfortante con hierbas aromáticas. Clara, observándola, se acercó tímidamente y con una voz apenas audible, preguntó por el nombre de una especia particular. Elena, en lugar de simplemente responder, la invitó a acercarse, a olerla, a tocarla, a sentir su textura. Le explicó cómo esa especia, cultivada en su tierra natal, aportaba no solo sabor, sino también una sensación de calidez y bienestar. Este simple acto de compartir conocimiento y experiencia sensorial, de invitar a Clara a participar activamente en la apreciación de los elementos, fue un momento crucial. No se trataba solo de identificar una especia, era una invitación a conectar con el origen de los alimentos, con la tierra, con la cultura y, en última instancia, con las personas que los cultivan y preparan. Para Clara, acostumbrada a una existencia donde todo parecía surgir de la nada, materializado por la mera voluntad del dinero, esta revelación sobre el proceso, sobre el esfuerzo y la conexión con la naturaleza fue profundamente impactante. Fue un vislumbre de un tipo de abundancia que no se podía comprar, una abundancia de significado y de conexión tangible. Además de la conexión sensorial y la participación activa, la relación entre Clara y Elena fomentó en Clara un incipiente sentido de la autonomía y la agencia. Antes de la llegada de Elena, la vida de Clara estaba en gran medida predeterminada. Sus días, sus actividades, incluso sus pensamientos parecían estar marcados por las expectativas y la estructura impuesta por su entorno. Sin embargo, en la cocina de Elena, Clara comenzó a descubrir un espacio donde sus propias elecciones, por pequeñas que fueran, tenían un impacto. Elena, con su sabiduría intuitiva, no dirigía a Clara de manera autoritaria, sino que la guiaba sutilmente, permitiéndole tomar la iniciativa. Por ejemplo, al pelar zanahorias para una ensalada, Elena podría preguntarle a Clara cómo preferiría cortarlas, ofreciéndole la opción de rodajas finas o cubos pequeños. Esta simple pregunta, aparentemente trivial, otorgaba a Clara un sentido de control sobre una tarea, permitiéndole expresar una preferencia y verla materializada. Fue el inicio de un proceso de autodescubrimiento donde Clara empezó a reconocer su propia capacidad para influir en su entorno y para tomar decisiones, por modestas que fueran. Este descubrimiento de su propia agencia, germinado en el ambiente seguro y nutritivo de la cocina, fue un paso fundamental en su camino hacia la recuperación de su propia voz y su propia identidad, antes silenciadas por la opulencia asfixiante que la rodeaba. A medida que Clara se sumergía más en el mundo de Elena, no solo aprendía sobre la cocina, sino que también comenzaba a desmantelar las rígidas estructuras de su propio pensamiento. La cocinera, con su forma de abordar los ingredientes, le enseñó a Clara una lección fundamental sobre la adaptabilidad y la resiliencia. Elena no se aferraba a una única manera de hacer las cosas. Si un ingrediente no estaba disponible, encontraba un sustituto ingenioso o modificaba la receta para acomodar lo que tenía a mano. Esta flexibilidad, este espíritu de improvisación frente a la adversidad, era un contraste radical con la predictibilidad y el control absoluto que Clara había experimentado en su vida. Por ejemplo, cuando una vez faltó un tipo específico de harina para un pastel, Elena, en lugar de entrar en pánico o cancelar la preparación, mezcló hábilmente diferentes harinas disponibles, ajustando la cantidad de líquido para lograr una textura igualmente deliciosa.
Este acto de resolución creativa de problemas, de encontrar soluciones donde otros verían obstáculos insuperables, inspiró a Clara a cuestionar su propia rigidez mental. Empezó a notar cómo, en su vida anterior, tendía a ver los problemas como callejones sin salida, en lugar de oportunidades para la innovación. Ahora, al observar a Elena, se daba cuenta de que la vida, al igual que la cocina, requería una constante capacidad de ajuste, una disposición a experimentar y a aprender de los resultados, fueran estos exitosos o no. Este proceso de aprendizaje culinario también se tradujo en una nueva apreciación por la paciencia y la observación detallada, aspectos que, hasta entonces, Clara había considerado tediosos o innecesarios. La preparación de ciertos platillos requería tiempos de cocción largos, fermentaciones lentas o un enfriamiento cuidadoso antes de poder ser degustados. Elena no apresuraba estos procesos. Entendía que cada etapa tenía su propio ritmo, vital para el desarrollo del sabor y la textura final. Le mostraba a Clara cómo, al observar atentamente la superficie de un guiso, podía intuir el momento exacto en que estaba listo, o cómo el tacto de una masa podía revelar si necesitaba más o menos amasado. Esta atención minuciosa a los detalles, esta capacidad de leer las señales sutiles que la naturaleza y los ingredientes ofrecían, era una forma de sabiduría práctica que Clara nunca había considerado. A través de la cocina, aprendió que la verdadera maestría no reside en la velocidad o la eficiencia superficial, sino en la profundidad de la comprensión y el respeto por los procesos naturales. Por consiguiente, Clara comenzó a aplicar esta nueva perspectiva a otros aspectos de su vida, prestando una atención más consciente a las dinámicas interpersonales y a los procesos de aprendizaje, reconociendo que las transformaciones significativas a menudo requieren tiempo y una observación paciente. Además, la experiencia en la cocina de Elena proporcionó a Clara un entendimiento tangible de la importancia de la nutrición, no solo en términos de salud física, sino también de bienestar emocional. Elena no solo cocinaba con habilidad, sino que lo hacía con un profundo conocimiento de los beneficios de cada ingrediente. Podía explicar cómo ciertas hierbas calmaban los nervios, cómo las verduras de hoja verde aportaban vitalidad, o cómo los ácidos grasos saludables en los frutos secos contribuían a la claridad mental. Esta conexión entre la comida y el estado de ánimo, entre lo que se ingiere y cómo uno se siente, era algo que Clara nunca había reflexionado. Su vida anterior se había caracterizado por una dieta que, si bien lujosa, carecía a menudo de la vitalidad y el propósito que Elena infundía en sus creaciones. Por ejemplo, Elena preparaba un té de manzanilla con un toque de miel de lavanda para Clara en una tarde en que la notaba particularmente tensa, explicándole cómo las propiedades relajantes de la planta podían ayudarla a encontrar un momento de calma. Este acto de cuidado consciente de utilizar los recursos naturales para promover el bienestar demostró a Clara el poder de la bondad aplicada a través de la alimentación. Fue una revelación sobre cómo nutrirse a uno mismo y a los demás va más allá de la simple saciedad, abarcando una dimensión de salud integral y de apoyo emocional. Finalmente, la interacción entre Clara y Elena en la cocina desveló una faceta inesperada de la resiliencia humana, manifestada a través de la propia historia de Elena. Aunque Elena nunca se detenía en lamentos, a veces, entre fogones, compartía pinceladas de su pasado, de los desafíos que había enfrentado y superado. Contaba, por ejemplo, cómo aprendió a cocinar en circunstancias difíciles, utilizando lo poco que tenía para crear platos reconfortantes para su familia, o cómo la cocina se convirtió en su refugio y su fuente de fortaleza durante tiempos de incertidumbre.
Estas narrativas, contadas con una mezcla de humildad y gratitud, no eran historias de victimismo, sino relatos de perseverancia y de la capacidad del espíritu humano para encontrar alegría y propósito incluso en la adversidad. Para Clara, que vivía en un mundo donde los problemas a menudo se percibían como insuperables, escuchar estas historias era profundamente inspirador. Le demostraba que la adversidad no tiene por qué ser un final, sino que puede ser un crisol que forja el carácter y revela la fuerza interior. Así, la cocina de Elena se convirtió no solo en un lugar para aprender a cocinar, sino en un espacio donde Clara aprendía sobre la vida misma, sobre la importancia de la fortaleza, la adaptabilidad y la esperanza. Lecciones que resonaban mucho más allá de los aromas y sabores. La influencia de Elena en Clara se extendió más allá de las lecciones prácticas de cocina, adentrándose en el terreno de la percepción del tiempo y la apreciación de la imperfección. En el mundo de Clara, el tiempo era una entidad lineal y a menudo implacable, marcada por horarios estrictos y la expectativa de resultados inmediatos. La cocina de Elena, sin embargo, operaba bajo un paradigma diferente. Allí, el tiempo se desplegaba con una cadencia más orgánica, permitiendo que los sabores se desarrollaran lentamente, que los procesos de fermentación siguieran su curso natural y que la paciencia se convirtiera en una virtud esencial. Clara observó cómo Elena no se afanaba por acelerar la cocción de un estofado, sino que lo dejaba a fuego lento durante horas, confiando en que la transformación ocurriría a su propio ritmo. Esta experiencia comenzó a moldear la propia percepción del tiempo de Clara. Empezó a notar que, al igual que en la cocina, muchos aspectos de la vida no se benefician de la prisa, sino de la dedicación pausada y la confianza en el proceso. Dejó de sentir la presión constante de la inmediatez y comenzó a valorar la belleza de la espera, de la maduración, de las etapas que conducen a un resultado más profundo y satisfactorio. Además, Elena introdujo a Clara en la apreciación de la imperfección como una fuente de carácter y autenticidad. En el hogar de Clara, todo estaba pulido hasta el extremo, cada objeto en su lugar, cada superficie impecable, creando una atmósfera de esterilidad que, irónicamente, carecía de vida. La cocina de Elena, en contraste, era un espacio de trabajo real, donde ocasionalmente una gota de salsa salpicaba la pared, donde las ollas mostraban las cicatrices de usos anteriores, y donde las hierbas, a veces, presentaban alguna hoja marchita. Elena no veía estos detalles como fallos, sino como testimonios de la vida que se desarrollaba en ese espacio, de la pasión y el trabajo que allí se invertían. Le enseñó a Clara que la perfección absoluta puede ser fría y distante, mientras que una pizca de imperfección puede añadir calidez, autenticidad y una historia. Por ejemplo, al decorar un pastel, Elena podría optar por un estilo más rústico, dejando que la crema no estuviera perfectamente lisa, argumentando que eso lo hacía más humano y accesible. Este enfoque comenzó a resonar en Clara, animándola a cuestionar su propia fijación por la impecabilidad y a encontrar belleza en lo genuino, en lo que lleva las marcas de la experiencia. A raíz de esta nueva apreciación por el tiempo y la imperfección, Clara empezó a desarrollar una comprensión más matizada de la comunicación. En su entorno anterior, las interacciones solían ser formales, directas y desprovistas de ambigüedad, lo que a menudo resultaba en una falta de conexión emocional. Elena, en cambio, se comunicaba con una riqueza de matices que Clara estaba aprendiendo a descifrar. La cocinera utilizaba el tono de voz, las expresiones faciales, los gestos de las manos e incluso el silencio para transmitir significados más profundos. Por ejemplo, un simple suspiro de Elena al probar una salsa podía comunicar una satisfacción sutil que una afirmación verbal directa no podría igualar.
o una mirada prolongada podía expresar una comprensión silenciosa que superaba las palabras. Clara, al observar y participar en estas interacciones, comenzó a darse cuenta de la vasta red de comunicación no verbal que existe más allá del lenguaje hablado. Empezó a prestar más atención a las señales sutiles en las interacciones de su propio hogar, desentrañando capas de significado que antes le pasaban desapercibidas. Esta habilidad recién adquirida para interpretar los matices emocionales y las intenciones implícitas enriqueció su comprensión de las relaciones humanas, permitiéndole conectar a un nivel más profundo. Esta evolución en la percepción de Clara se manifestó también en su creciente capacidad para la empatía. Al comprender que la vida de Elena, a pesar de su aparente sencillez, estaba llena de sus propios desafíos y alegrías, Clara comenzó a ver el mundo a través de ojos ajenos. La cocina, con sus aromas y sabores, se convirtió en un vehículo para entender las experiencias de otros. Elena podría compartir cómo un plato en particular le recordaba a su infancia, a momentos compartidos con su familia, evocando sentimientos de nostalgia y afecto. Clara, al escuchar estas historias, no solo aprendía sobre la cultura y las tradiciones de Elena, sino que también desarrollaba una conexión emocional con las experiencias de la cocinera. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que el otro siente, fue un avance significativo para Clara, cuya vida anterior había estado marcada por una desconexión emocional. La cocina de Elena se transformó así en una sala de resonancia emocional, donde Clara aprendía a reconocer y validar los sentimientos de los demás, ampliando su propio mundo interior. Finalmente, la experiencia en la cocina de Elena sirvió como un catalizador para que Clara comenzara a cuestionar las definiciones convencionales de éxito y felicidad. En su mundo, el éxito se medía por la acumulación de riqueza y estatus. La felicidad, si se pensaba en ella, se asociaba a menudo con la posesión de bienes materiales. Sin embargo, al observar la profunda satisfacción que Elena encontraba en su trabajo, en la creación de algo nutritivo y hermoso para los demás, Clara empezó a vislumbrar un modelo alternativo. Elena, a pesar de no poseer las vastas riquezas materiales del padre de Clara, irradiaba una forma de plenitud que intrigaba y conmovía a la joven. La genuina alegría de Elena al ver a alguien disfrutar de su comida, la calidez de sus interacciones, la humildad con la que compartía su talento, todo ello sugería que la verdadera felicidad podría residir en la conexión, en el servicio y en la creación de valor tangible para la comunidad. Esta reflexión comenzó a sembrar en Clara la semilla de un nuevo propósito, uno que trascendía las métricas superficiales de la opulencia y se adentraba en la búsqueda de un significado más profundo y duradero. La transformación en Clara no se limitó a su percepción del tiempo o a la apreciación de la imperfección. También se extendió a una profunda reevaluación de la verdadera naturaleza de la generosidad. En su mundo anterior, la generosidad a menudo se manifestaba como un acto transaccional, donde los obsequios o favores estaban ligados a expectativas implícitas de reciprocidad o a una demostración de estatus. Las cenas opulentas, los regalos caros, eran a menudo gestos calculados para mantener una imagen social o para ejercer influencia. Elena, por el contrario, encarnaba una generosidad desinteresada, una que fluía libremente sin buscar recompensa. Su generosidad no se medía por la cantidad de ingredientes costosos que utilizaba, sino por la intención y el amor que ponía en cada preparación. Un simple plato de sopa humeante, hecho con verduras de su propio pequeño huerto, podía transmitir más calidez y cuidado que un festín preparado con ingredientes exóticos, pero sin alma. Ahora,
Considere cómo esto se aplica cuando usted se encuentra en una situación donde la abundancia material parece ser la única medida del valor. ¿No es cierto que un gesto genuino de apoyo, una escucha atenta sin juicios o una palabra de aliento sincera pueden tener un impacto mucho más duradero y significativo que cualquier objeto físico? Este nuevo entendimiento de la generosidad llevó a Clara a observar las interacciones de su propia familia con una lente crítica. Se dio cuenta de que si bien su padre podía ser financieramente generoso, su generosidad carecía de la cualidad nutritiva y personal que Elena demostraba a diario. Los regalos de su padre eran a menudo impersonales, elegidos por su valor monetario o por su conveniencia, en lugar de por una comprensión real de los deseos o necesidades de Clara. Por ejemplo, un nuevo vestido de diseñador, aunque caro, no transmitía el mismo consuelo que una manta tejida a mano por Elena, que Clara sabía que había sido hecha pensando en su bienestar. De hecho, la propia Elena, a pesar de sus escasos recursos materiales en comparación con la familia de Clara, demostraba una capacidad para compartir que era infinitamente más rica. Podía ofrecer su tiempo, su conocimiento e incluso una porción de su modesta comida con una liberalidad que dejaba a Clara asombrada. Fue así como Clara comenzó a comprender que la verdadera generosidad no reside en la magnitud de lo que se da, sino en la pureza de la intención y en la conexión humana que se establece a través del acto de dar. En lugar de acumular posesiones, Elena parecía cultivar relaciones, sembrando semillas de bondad que florecían en un jardín de gratitud y afecto mutuo. Además, la experiencia con Elena llevó a Clara a una profunda reflexión sobre la comunicación de las necesidades y los deseos. En su entorno, expresar una necesidad o un deseo a menudo se percibía como una debilidad o una imposición. La expectativa era que las necesidades fueran anticipadas y satisfechas sin necesidad de ser verbalizadas, un estándar casi imposible de alcanzar y que generaba una frustración silenciosa. Elena, por el contrario, abordaba la comunicación de las necesidades con una franqueza serena y una confianza en la comprensión mutua. Si necesitaba un ingrediente específico o tenía una sugerencia sobre cómo mejorar una receta, lo expresaba de manera clara y respetuosa, sin disculpas ni rodeos. Por ejemplo, podría decirle a Clara: «Necesitaría que me pasaras esa tabla de cortar, por favor, para poder picar estas cebollas». Esta forma directa pero amable de comunicarse, libre de las complejidades y las sutilezas que Clara había llegado a esperar, le demostró a la joven que expresar las propias necesidades no tiene por qué ser una fuente de conflicto, sino un componente esencial para una relación sana y funcional. Consecuentemente, Clara comenzó a experimentar con esta nueva forma de comunicación en su propio entorno. Inicialmente, fue un desafío. El silencio y la evitación de las conversaciones directas eran tan arraigados en su hogar que sus intentos de expresar sus necesidades de manera clara a menudo eran recibidos con sorpresa o incluso con recelo. Sin embargo, persistió. Empezó pidiendo cosas sencillas, como un libro que quería leer o un momento de tranquilidad. Poco a poco, observó que, si bien las reacciones iniciales podían ser de extrañeza, sus peticiones, expresadas con la misma calma y respeto que había aprendido de Elena, a menudo eran atendidas. Esta validación de su capacidad para comunicar sus necesidades de manera efectiva reforzó su confianza en sí misma y la animó a seguir explorando esta vía de expresión. Fue un proceso lento, pero cada pequeña victoria en la comunicación abría nuevas puertas, permitiéndole navegar por las complejas dinámicas de su hogar con una mayor autenticidad y una creciente sensación de agencia.
De esta manera, la cocina de Elena no solo le enseñó a Clara a cocinar, sino que le proporcionó un modelo de comunicación y de interacción humana que estaba comenzando a sanar las grietas en su propia vida. La influencia de Elena no solo se limitó a la esfera de las relaciones interpersonales o a la comprensión del tiempo y la generosidad. También catalizó en Clara una profunda introspección sobre la naturaleza intrínseca del hogar y la pertenencia. Hasta la llegada de Elena, el hogar de Clara era un espacio físico, un conjunto de habitaciones lujosamente decoradas que, sin embargo, carecían de la calidez que define a un verdadero refugio. Era un lugar donde habitaba, pero no donde se sentía arraigada. Elena, con su mera presencia y la forma en que transformaba la cocina en un centro de actividad vital, comenzó a desdibujar esa distinción. Demostró que un hogar no es meramente un edificio, sino un ecosistema de afectos, de rutinas compartidas y de un sentido de seguridad emocional. En la cocina de Elena, Clara comenzó a experimentar esa sensación de estar en casa, no por la opulencia de los muebles, sino por la autenticidad de las interacciones. Fue al observar cómo Elena organizaba sus utensilios de cocina, no por un orden estético impuesto, sino por una funcionalidad nacida de la experiencia y el afecto por sus herramientas, que Clara comprendió que el apego a un lugar se construye a través de la familiaridad y el cuidado. Por ejemplo, Elena tenía una tabla de cortar de madera vieja, marcada por innumerables cortes, que trataba con una reverencia casi afectuosa. Al preguntarle Clara por qué le tenía tanto aprecio, Elena respondió que esa tabla había sido testigo de incontables comidas familiares, de risas y conversaciones, y que cada marca era un recuerdo. Esta anécdota hizo que Clara comenzara a ver los objetos de su propio hogar no como meros adornos, sino como potenciales portadores de historia y significado si tan solo se les permitiera ser vividos. Aunado a esto, la conexión que se forjó entre Clara y Elena erosionó gradualmente el concepto de extrañeza que Clara sentía hacia sí misma y su entorno. Criada en un ambiente donde las emociones profundas eran reprimidas y la individualidad a menudo eclipsada por las expectativas sociales, Clara había desarrollado una especie de distanciamiento de sus propios sentimientos. Se sentía como una observadora de su propia vida, ajena a la corriente emocional que parecía animar a los demás. Elena, con su apertura y su capacidad para expresar sus emociones de manera saludable, ofreció a Clara un modelo de autenticidad. Al ver a Elena compartir su alegría al lograr un platillo perfecto, o su leve frustración cuando algo no salía como esperaba, Clara comenzó a reconocer que sentir era natural, incluso deseable. Fue al observar cómo Elena no temía mostrar su vulnerabilidad, por ejemplo, al admitir que extrañaba a su familia en su tierra natal, que Clara empezó a permitirse sentir sus propias emociones sin el peso del juicio. Este reconocimiento de la propia humanidad, de la capacidad de sentir y de ser afectado por el mundo, fue un paso crucial hacia la construcción de un sentido de pertenencia, no solo a un lugar físico, sino a la comunidad humana en general. Profundizando en la esfera de la pertenencia, consideremos ahora cómo la dinámica entre Clara y Elena redefinió la noción de comunidad dentro de los muros de la opulenta mansión. Antes de Elena, el personal de servicio operaba en silos, cada uno cumpliendo sus funciones con una eficiencia impersonal, sin interacción significativa entre ellos. La familia, por supuesto, permanecía en un plano superior, creando una estratificación social que dificultaba cualquier sentido de unidad. Elena, sin embargo, con su naturaleza sociable y su tendencia a ver a todos como parte de un mismo hogar, comenzó a tender puentes. Invitaba a otros miembros del personal a probar sus creaciones, compartía historias y, en general, fomentaba un ambiente de camaradería que antes era inexistente. Por ejemplo,
Una tarde, preparó una tanda extra de galletas y las compartió generosamente con la jardinera y el chofer, entablando conversaciones sencillas sobre sus días. Esta apertura, este acto de incluir a otros en su círculo de calidez, gradualmente disolvió las barreras artificiales que separaban a las personas. Clara observó este fenómeno con creciente interés, dándose cuenta de que la verdadera comunidad no se construye sobre la jerarquía o la distancia, sino sobre la inclusión y el reconocimiento mutuo. Fue un despertar a la idea de que incluso en un entorno aparentemente fragmentado, la bondad y la apertura pueden tejer una red de conexión que transforma un conjunto de individuos aislados en una colectividad cohesionada. Finalmente, el impacto de Elena en Clara se manifestó en una redefinición de la propia identidad, liberándola de las ataduras de la opulencia material. Clara, hasta entonces, se había definido en gran medida por su linaje y por las posesiones que la rodeaban. Su valor, percibía ella, estaba intrínsecamente ligado a la fortuna de su padre y al entorno lujoso en el que vivía. Elena, al interactuar con Clara sin hacer referencia a su estatus social o a sus posesiones, la estaba ayudando a verse a sí misma de una manera nueva. Le interesaba su opinión sobre los sabores, sus reacciones a las texturas, sus pensamientos sobre los ingredientes. En la cocina, Clara no era la hija del banquero. Era simplemente Clara, alguien cuya perspectiva tenía valor. Esta desvinculación de su identidad de las meras posesiones materiales fue un proceso liberador. Comenzó a darse cuenta de que su valía intrínseca no dependía de las joyas que usaba o de los coches que conducía, sino de su capacidad para sentir, para aprender, para conectar y para contribuir, por pequeñas que fueran sus contribuciones. Fue un cambio fundamental en su autopercepción, un paso hacia la construcción de una identidad basada en la autenticidad y la conexión humana, en lugar de en la riqueza material. La resiliencia de Elena, que Clara observaba con creciente admiración, se manifestaba no solo en su capacidad para superar la adversidad, sino también en su habilidad para encontrar significado y propósito, incluso en las tareas más mundanas. Para Elena, la cocina no era simplemente un lugar de trabajo, era un lienzo donde expresaba su creatividad y su amor por la vida. Cada plato que preparaba era una manifestación de su conexión con los ingredientes, con la tierra y con las personas a las que alimentaba. Ahora, piense en cómo esto resuena cuando usted se enfrenta a la rutina diaria, a esas tareas que a menudo parecen carecer de brillo o importancia. ¿No es cierto que la perspectiva con la que abordamos esas actividades puede transformarlas radicalmente? Elena, por ejemplo, podía encontrar una profunda satisfacción en el simple acto de amasar pan, no solo por el resultado final, sino por la textura de la masa bajo sus manos, por el aroma que emanaba al hornearse, por la anticipación del placer que brindaría a quienes lo degustaran. Esta apreciación por el proceso, por la belleza inherente a la acción misma, era una lección invaluable para Clara, quien hasta entonces había estado enfocada únicamente en el resultado final y en la validación externa. Además, la forma en que Elena manejaba los imprevistos en la cocina ofrecía a Clara una nueva perspectiva sobre la adaptabilidad y la resolución de problemas. Cuando un ingrediente clave faltaba o cuando una receta no salía exactamente como se esperaba, Elena no se paralizaba. En lugar de eso, recurría a su ingenio y a su profundo conocimiento de los alimentos para encontrar soluciones alternativas. Podía transformar una falla en una oportunidad, creando un plato nuevo y delicioso a partir de lo que tenía a mano. Esta flexibilidad, esta capacidad de bailar con la adversidad en lugar de luchar contra ella,
Era un contraste notable con la rigidez y la aversión al riesgo que Clara había presenciado en su propio hogar. Piense en cómo esto se aplica cuando usted se encuentra ante un obstáculo inesperado en su vida. En lugar de sentirse derrotado, ¿no sería más productivo buscar maneras creativas de sortearlo, adaptando sus planes y aprovechando los recursos disponibles? Elena demostraba que la verdadera maestría no reside en la ausencia de errores, sino en la habilidad para recuperarse de ellos y aprender de la experiencia. Por otra parte, la interacción de Elena con los demás miembros del personal de servicio reveló a Clara una dimensión de la comunidad que trascendía las jerarquías formales. Antes de Elena, la relación entre los empleados de la mansión era distante, marcada por la formalidad y la falta de interacción significativa. Elena, sin embargo, con su calidez y su enfoque inclusivo, comenzó a tejer hilos de conexión entre ellos. Compartía sus creaciones culinarias, iniciaba conversaciones sencillas y demostraba un genuino interés en las vidas de los demás. Por ejemplo, en una ocasión preparó una sopa especial para la jardinera cuando supo que ésta se sentía indispuesta, un gesto que, aunque pequeño, fortaleció el vínculo entre ellas. Esta capacidad de Elena para fomentar un sentido de pertenencia y camaradería demostró a Clara que la verdadera comunidad se construye sobre la base del respeto mutuo, la empatía y la disposición a extender la mano. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted se encuentra en un entorno donde las divisiones parecen insuperables. ¿No es cierto que un pequeño acto de amabilidad o inclusión puede ser el primer paso para derribar barreras y construir puentes de entendimiento? Finalmente, la manera en que Elena abordaba su trabajo con un sentido de propósito y significado inspiró a Clara a reflexionar sobre sus propias aspiraciones. Elena no veía su labor como una simple ocupación, sino como una vocación, una forma de nutrir y de cuidar a los demás. Su satisfacción provenía de la alegría que sus creaciones brindaban, de la conexión humana que se forjaba a través de la comida. Esta perspectiva contrastaba radicalmente con la visión de Clara sobre el éxito, que hasta entonces se había centrado en la acumulación de riqueza y estatus. Al observar la profunda realización que Elena encontraba en su trabajo, Clara comenzó a cuestionar sus propias definiciones de felicidad y propósito. Se dio cuenta de que el verdadero significado a menudo se encuentra en la contribución a algo más grande que uno mismo, en la creación de valor a través del servicio y en la conexión genuina con los demás. Esta epifanía sembró en Clara la semilla de un nuevo camino, uno que buscaba un propósito más allá de la opulencia material y se adentraba en la búsqueda de una vida rica en significado y conexión humana. La profunda transformación que experimentaba Clara, impulsada por la presencia de Elena, no solo reconfiguró su visión del mundo exterior, sino que también actuó como un espejo que le devolvía una imagen radicalmente nueva de sí misma. La opulencia que la rodeaba, antes un símbolo de seguridad y estatus, se había revelado como un manto de aislamiento. En este contexto, Elena, con su enfoque en la esencia y no en la apariencia, le ofreció a Clara una vía para desmantelar las fachadas que ella misma o su entorno había construido. Por ejemplo, Elena, al preparar una sencilla infusión para aliviar el malestar estomacal de Clara, no se limitó a seguir una receta. Le explicó las propiedades curativas de cada hierba, le habló de cómo las generaciones anteriores habían confiado en estos remedios naturales, y lo hizo sin condescendencia, sino con la calidez de quien comparte un secreto valioso. Esta revelación sobre la eficacia de lo simple y lo natural contrastaba vivamente con la creencia arraigada de Clara de que la solución a cualquier problema residía en la adquisición de algo costoso o tecnológicamente avanzado. Ahora,
Considere cómo esto se aplica cuando usted enfrenta un desafío que parece insuperable, una situación que le empuja a buscar soluciones complejas y costosas. No es posible que la respuesta más efectiva y sanadora se encuentre en un enfoque más directo, en la simplicidad de un gesto amable, en la escucha atenta o en un acto de bondad desinteresada. Además, la forma en que Elena abordaba la creación de platillos, valorando la calidad de los ingredientes por encima de su precio o rareza, incidió profundamente en la percepción de Clara sobre el valor intrínseco de las cosas. Elena podía transformar unas humildes lentejas en un guiso reconfortante y lleno de sabor, simplemente utilizando especias frescas y cocinándolas con paciencia y atención. Esta habilidad para extraer lo mejor de lo básico, para realzar la bondad inherente de los alimentos sencillos, hizo que Clara cuestionara su propia tendencia a asociar el valor exclusivamente con la ostentación y el lujo. Por ejemplo, Elena a menudo relataba cómo, en su juventud, aprendió a cocinar con los ingredientes más accesibles y cómo descubrió que la verdadera riqueza de un platillo residía en la frescura, la calidad y el amor con que se preparaba, no en la opulencia de sus componentes. Esta perspectiva le abrió los ojos a Clara sobre cómo, en su propia vida, había pasado por alto la belleza y el valor de las cosas simples, priorizando la apariencia sobre la sustancia. Por ende, la influencia de Elena se extendió a la forma en que Clara empezó a percibir y a valorar la autenticidad en las interacciones humanas. En el círculo social de Clara, las conversaciones a menudo giraban en torno a temas superficiales, a la exhibición de logros o a la crítica velada de otros. La genuinidad era un bien escaso y la expresión sincera de emociones, vista con recelo. Elena, en cambio, se comunicaba con una franqueza refrescante. Sus alegrías y sus preocupaciones se manifestaban sin artificios, y su interés por los demás era palpable. Por ejemplo, al notar la melancolía de Clara en una tarde particular, Elena no la ignoró ni la minimizó, sino que se sentó a su lado, ofreciéndole un oído atento y compartiendo una anécdota personal sobre cómo ella misma había lidiado con sentimientos similares en el pasado. Esta apertura, esta disposición a compartir su vulnerabilidad y a ofrecer consuelo sin pretensiones, enseñó a Clara el poder sanador de la conexión humana auténtica. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted se encuentra en una situación donde las apariencias y las formalidades dominan las interacciones. ¿No es cierto que un acto de honestidad emocional, una expresión sincera de sus sentimientos o una muestra de empatía genuina pueden derribar muros y construir puentes de entendimiento mucho más sólidos que cualquier formalidad? Aunado a esto, la forma en que Elena utilizaba las especias y los aromas en su cocina, no solo para realzar el sabor, sino también para evocar recuerdos y emociones, abrió una nueva dimensión sensorial en la vida de Clara. Elena podía, con una sola pizca de comino o un toque de canela, transportar a Clara a paisajes lejanos o a momentos olvidados de su infancia. Le explicó que cada especia tenía su propia historia, su propia energía, y que al combinarlas no solo creaba un platillo, sino una experiencia multisensorial. Por ejemplo, al preparar un postre con cardamomo, Elena compartió cómo ese aroma le recordaba las mañanas en casa de su abuela, el calor del hogar y la sensación de seguridad. Esta conexión entre el aroma, el sabor y la memoria emocional fue una revelación para Clara, quien hasta entonces había vivido en un mundo donde las experiencias sensoriales eran secundarias a las consideraciones intelectuales o materiales. Por consiguiente, la influencia de Elena sobre Clara se manifestó en una apreciación renovada por los ciclos naturales y la conexión con la tierra. Elena,
A pesar de vivir en una ciudad, mantenía un pequeño huerto en el balcón y se abastecía de ingredientes frescos siempre que era posible. Le explicaba a Clara la importancia de respetar los ritmos de la naturaleza, de entender cuándo cada verdura estaba en su mejor momento y de apreciar el trabajo y la paciencia que se requerían para cultivar los alimentos. Por ejemplo, al recolectar unas hierbas frescas para una ensalada, Elena le habló a Clara sobre cómo el sol y la lluvia habían nutrido esas plantas y cómo cada hoja representaba un pequeño milagro de la vida. Esta conexión con la naturaleza, tan ausente en el entorno artificial de Clara, comenzó a sembrar en ella un sentido de humildad y de gratitud por las maravillas sencillas del mundo. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted se siente desconectado de su entorno o abrumado por las complejidades de la vida moderna. No es posible que reconectar con los ritmos naturales, ya sea a través de un paseo por un parque, de la observación de una planta en su hogar o simplemente de la apreciación de la luz del sol, pueda brindarle una sensación de calma y perspectiva. Esta apreciación por lo orgánico y lo natural, cultivada en la cocina de Elena, comenzó a sanar la desconexión de Clara con el mundo vivo que la rodeaba. La incursión de Elena en la vida de Clara no solo desmanteló concepciones previas sobre el valor y la autenticidad, sino que también introdujo una nueva dimensión en la comprensión de Clara sobre la comunicación no verbal y la empatía kinestésica. Antes de Elena, las interacciones de Clara se regían por un código de conducta rígido, donde el contacto físico era mínimo y las expresiones emocionales contenidas. La mera idea de un abrazo o incluso de un toque casual en el brazo habría sido impensable en su entorno familiar. Elena, en cambio, operaba en un registro de comunicación diferente, uno donde el lenguaje corporal y la proximidad física jugaban un papel fundamental. Por ejemplo, al notar que Clara se sentía particularmente abatida un día, Elena no recurrió a palabras de consuelo elaboradas. En cambio, se acercó y, con una sutileza que desarmaba cualquier resistencia, colocó suavemente una mano sobre el hombro de Clara, mientras le ofrecía una taza de té caliente. Este gesto, simple en su ejecución pero profundo en su impacto, transmitió un mensaje de apoyo y comprensión que las palabras por sí solas no habrían podido comunicar. Ahora considere cómo esto se aplica cuando usted se encuentra frente a alguien que atraviesa un momento difícil. ¿No es cierto que un simple gesto de cercanía, un apretón de manos firme o una mirada comprensiva pueden ofrecer un consuelo tangible, incluso en ausencia de soluciones verbales? Profundizando en esta temática, observamos cómo Elena, a través de su labor culinaria, se convirtió en una maestra en la interpretación y utilización de las señales kinestésicas. Al amasar el pan, por ejemplo, no solo sentía la elasticidad de la masa, sino que también captaba las sutiles tensiones en sus propios músculos, ajustando la presión y el ritmo en consecuencia. De manera similar, al servir un plato, su postura, la inclinación de su cabeza y el contacto visual que establecía con quien recibía la comida, comunicaban una invitación a compartir, una ofrenda de hospitalidad que iba más allá de la mera transacción alimentaria. Clara, al observar estos intercambios, comenzó a desaprender su propia rigidez corporal, esa postura tensa y distante que había adoptado como mecanismo de defensa. Empezó a permitirse relajar los hombros, a mantener un contacto visual más prolongado e incluso a responder con una leve inclinación de cabeza o una sonrisa genuina a los gestos de Elena. Fue un proceso gradual de reapropiación de su propio cuerpo, un despertar a la capacidad de comunicarse y conectar a través del lenguaje silencioso del movimiento y la proximidad. Además, la presencia de Elena introdujo en el ambiente de la mansión una atmósfera de calidez física que se traducía en bienestar emocional.
El aroma reconfortante de las especias que emanaba de la cocina, el calor del horno que irradiaba al abrirse e incluso la vibración sutil de las ollas al cocinar creaban un entorno sensorialmente rico y acogedor. Clara, acostumbrada a la esterilidad de los espacios fríos y pulcros, comenzó a encontrar un consuelo inesperado en esta calidez tangible. Se dio cuenta de que el bienestar no era solo una cuestión de confort psicológico, sino también de la experiencia física del entorno. Por ejemplo, en las tardes frías, Elena solía preparar una bebida caliente con jengibre y miel, y al entregársela a Clara, a menudo colocaba ambas manos alrededor de la taza, compartiendo el calor con ella. Este simple acto, que combinaba el calor de la bebida con el contacto físico de las manos, creaba una sensación de refugio y seguridad que Clara nunca había experimentado antes. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted se enfrenta a un entorno que se siente impersonal o distante. ¿No es cierto que la creación de un espacio físicamente cálido y acogedor, incluso a través de pequeños gestos, puede tener un impacto profundo en su estado de ánimo y en su sentido de pertenencia? Por consiguiente, la transformación de Clara se manifestó en una mayor capacidad para la introspección y la autorregulación emocional. Al observar cómo Elena navegaba por las complejidades de la vida con una mezcla de pragmatismo y compasión, Clara comenzó a desarrollar herramientas internas para gestionar sus propias emociones. Elena, por ejemplo, no reprimía sus sentimientos, pero tampoco se dejaba consumir por ellos. Cuando algo la entristecía, encontraba maneras saludables de procesarlo, ya fuera a través de la meditación en su cocina o de una conversación sincera con Clara. Esta demostración de equilibrio emocional, esta capacidad de experimentar una gama completa de sentimientos sin ser abrumada por ellos, ofreció a Clara un modelo a seguir. Empezó a reconocer sus propios estados emocionales no como algo que debía ser ignorado o suprimido, sino como señales importantes que requerían atención y comprensión. Este desarrollo en su capacidad de autoconocimiento y automanejo fue un paso crucial hacia la consolidación de su nueva identidad, una identidad forjada en la autenticidad y la conexión, en lugar de en la fachada de la opulencia. La profunda transformación que experimentaba Clara, impulsada por la presencia de Elena, no solo reconfiguró su visión del mundo exterior, sino que también actuó como un espejo que le devolvía una imagen radicalmente nueva de sí misma. La opulencia que la rodeaba, antes un símbolo de seguridad y estatus, se había revelado como un manto de aislamiento. En este contexto, Elena, con su enfoque en la esencia y no en la apariencia, le ofreció a Clara una vía para desmantelar las fachadas que ella misma o su entorno había construido. Por ejemplo, Elena, al preparar una sencilla infusión para aliviar el malestar estomacal de Clara, no se limitó a seguir una receta. Le explicó las propiedades curativas de cada hierba, le habló de cómo las generaciones anteriores habían confiado en estos remedios naturales, y lo hizo sin condescendencia, sino con la calidez de quien comparte un secreto valioso. Esta revelación sobre la eficacia de lo simple y lo natural contrastaba vivamente con la creencia arraigada de Clara de que la solución a cualquier problema residía en la adquisición de algo costoso o tecnológicamente avanzado. Ahora, piense en cómo esto se aplica cuando usted enfrenta un desafío que parece insuperable, una situación que le empuja a buscar soluciones complejas y costosas. No es posible que la respuesta más efectiva y sanadora se encuentre en un enfoque más directo, en la simplicidad de un gesto amable, en la escucha atenta o en un acto de bondad desinteresada. Profundizando en esta temática, observamos cómo Elena, a través de su labor culinaria,
se convirtió en una maestra en la interpretación y utilización de las señales kinestésicas. Al amasar el pan, por ejemplo, no solo sentía la elasticidad de la masa, sino que también captaba las sutiles tensiones en sus propios músculos, ajustando la presión y el ritmo en consecuencia. De manera similar, al servir un plato, su postura, la inclinación de su cabeza y el contacto visual que establecía con quien recibía la comida, comunicaban una invitación a compartir, una ofrenda de hospitalidad que iba más allá de la mera transacción alimentaria. Clara, al observar estos intercambios, comenzó a desaprender su propia rigidez corporal, esa postura tensa y distante que había adoptado como mecanismo de defensa. Empezó a permitirse relajar los hombros, a mantener un contacto visual más prolongado e incluso a responder con una leve inclinación de cabeza o una sonrisa genuina a los gestos de Elena. Fue un proceso gradual de reapropiación de su propio cuerpo, un despertar a la capacidad de comunicarse y conectar a través del lenguaje silencioso del movimiento y la proximidad. Además, la presencia de Elena introdujo en el ambiente de la mansión una atmósfera de calidez física que se traducía en bienestar emocional. El aroma reconfortante de las especias que emanaba de la cocina, el calor del horno que irradiaba al abrirse e incluso la vibración sutil de las ollas al cocinar creaban un entorno sensorialmente rico y acogedor. Clara, acostumbrada a la esterilidad de los espacios fríos y pulcros, comenzó a encontrar un consuelo inesperado en esta calidez tangible. Se dio cuenta de que el bienestar no era solo una cuestión de confort psicológico, sino también de la experiencia física del entorno. Por ejemplo, en las tardes frías, Elena solía preparar una bebida caliente con jengibre y miel, y al entregársela a Clara, a menudo colocaba ambas manos alrededor de la taza, compartiendo el calor con ella. Este simple acto, que combinaba el calor de la bebida con el contacto físico de las manos, creaba una sensación de refugio y seguridad que Clara nunca había experimentado antes. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted se enfrenta a un entorno que se siente impersonal o distante. ¿No es cierto que la creación de un espacio físicamente cálido y acogedor, incluso a través de pequeños gestos, puede tener un impacto profundo en su estado de ánimo y en su sentido de pertenencia? Por consiguiente, la transformación de Clara se manifestó en una mayor capacidad para la introspección y la autorregulación emocional. Al observar cómo Elena navegaba por las complejidades de la vida con una mezcla de pragmatismo y compasión, Clara comenzó a desarrollar herramientas internas para gestionar sus propias emociones. Elena, por ejemplo, no reprimía sus sentimientos, pero tampoco se dejaba consumir por ellos. Cuando algo la entristecía, encontraba maneras saludables de procesarlo, ya fuera a través de la meditación en su cocina o de una conversación sincera con Clara. Esta demostración de equilibrio emocional, esta capacidad de experimentar una gama completa de sentimientos sin ser abrumada por ellos, ofreció a Clara un modelo a seguir. Empezó a reconocer sus propios estados emocionales, no como algo que debía ser ignorado o suprimido, sino como señales importantes que requerían atención y comprensión. Este desarrollo en su capacidad de autoconocimiento y automanejo fue un paso crucial hacia la consolidación de su nueva identidad, una identidad forjada en la autenticidad y la conexión, en lugar de en la fachada de la opulencia. Al tejer los hilos de esta profunda exploración, observamos cómo las capas de la experiencia se entrelazan, revelando un tapiz donde lo aparentemente trivial adquiere una resonancia insospechada. Hemos sido testigos de cómo la sutileza de un gesto, la calidez de una presencia o el aroma de una cocina pueden actuar como catalizadores de cambios que resuenan en lo más profundo del ser. La rigidez de las convenciones, antes infranqueable,
cede ante la fuerza de una conexión genuina, demostrando que las estructuras más sólidas pueden ser transformadas desde adentro por la persistencia de la bondad. Al contemplar este recorrido, nos adentramos en un territorio donde la verdadera riqueza se revela no en la abundancia material, sino en la calidad de nuestros lazos y en la profundidad de nuestra comprensión mutua. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, emerge una comprensión más clara de cómo las dinámicas que hemos desentrañado convergen hacia un punto de inflexión. La sutileza de las interacciones, la alquimia de los pequeños actos y la resonancia de la presencia humana actúan como corrientes subterráneas que, unidas, dan forma a un paisaje emocional completamente nuevo. Es como si tras una larga sequía, las primeras gotas de lluvia, aparentemente insignificantes, comenzaran a saturar la tierra, anunciando la promesa de un florecimiento inminente. El camino hacia una perspectiva más enriquecedora se va delineando no a través de grandes revelaciones, sino de la acumulación constante de pequeñas verdades. A medida que viramos hacia la reflexión final, nos encontramos ante la convergencia de estas ideas, sugiriendo que la transformación más significativa a menudo germina en los espacios más inesperados. La fuerza de la gentileza, la resiliencia del espíritu humano y la profunda necesidad de conexión se presentan ahora no como conceptos abstractos, sino como fuerzas tangibles que moldean nuestra existencia. El eco de estos descubrimientos nos impulsa hacia una apreciación más profunda de las interconexiones que nos definen, preparándonos para asimilar la esencia final de esta travesía. Al contemplar el vasto panorama que hemos explorado, desde los silencios de una opulencia vacía hasta la calidez germinada en una cocina humeante, se desvela una verdad tan antigua como el propio tiempo, pero siempre nueva en su manifestación. Clara, atrapada en un mundo de cristal, encontró en Elena no solo una cocinera, sino un faro de humanidad. No fue la magnificencia de los salones lo que la rescató, ni la solidez de las fortunas familiares, sino la alquimia sutil de un platillo preparado con amor, la resonancia de una risa que rompió el hechizo del silencio, y la simple pero poderosa presencia de alguien que vio más allá de las apariencias. La verdadera riqueza, esa que no se cuenta en balances ni se exhibe en vitrinas, reside en la urdimbre invisible que tejen las conexiones humanas. Es en el gesto espontáneo, en la palabra de aliento sincera, en la empatía que se extiende sin esperar nada a cambio, donde encontramos la abundancia que nutre el alma. La historia de Clara y Elena es un recordatorio vívido de que el poder transformador de la bondad no reside en su magnitud, sino en su autenticidad. Un simple abrazo, una mirada comprensiva o el compartir de una comida preparada con el corazón poseen la capacidad de desmantelar las murallas de la soledad y de encender la chispa de la esperanza en los rincones más oscuros de la existencia. Hemos visto cómo las barreras de la indiferencia y la frialdad pueden disolverse ante la persistencia de la calidez humana y cómo la autenticidad, desprovista de artificios, tiene el poder de sanar y de reconectar al individuo consigo mismo y con el mundo. La opulencia material, por muy deslumbrante que sea, palidece ante la luminosidad de una conexión humana genuina. La lección que emerge, profunda y resonante, es que la verdadera transformación no se busca en la acumulación, sino en la entrega, no en la distancia, sino en la cercanía. Cada uno de nosotros, como Clara, lleva consigo una chispa que anhela ser avivada, una capacidad de sentir y de conectar que a menudo se ve sofocada por las convenciones y las presiones del entorno. La cocina de Elena se erige como un símbolo de ese espacio sagrado donde la autenticidad florece, donde las imperfecciones se celebran y donde el acto de compartir se convierte en un bálsamo para el alma.
La práctica de la bondad, la cultivación de la empatía y la valentía de ser auténticos son las semillas que, sembradas con intención, pueden transformar cualquier espacio en un jardín de esperanza. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que elegimos ver el mundo y en los gestos que decidimos ofrecer.